La conexión con la música era también familiar. Su hermano, Fidencio Ayala, brillaba por su cuenta con Fidencio Ayala y sus satélites, demostrando que el talento corría por las venas. En 1986, otro disco de oro llegó a sus manos, esta vez por el álbum Me pusiste un dedo. Pero la vida de un artista está hecha de cimas y también de sacudidas. En 1988, sin previo aviso, Eliseo Robles decidió abandonar el grupo. Fue durante una gira, tras un concierto en un palenque. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Eliseo se acercó al representante y con frialdad le dijo: «¿Págame? Me voy ahora mismo». Ramón, que estaba en la parte trasera del autobús, no tenía idea de lo que ocurría. El representante, desconcertado, intentó razonar. «Recuerda, Eliseo, mejores y más baratos». Pero la decisión ya estaba tomada. A pesar de la tensión, Robles se despidió sin palabras duras. Aún así, para Ramón, aquello fue un golpe inesperado. Pero su carácter, templado por años de lucha, no le permitió detenerse. En lugar de lamentarse, asumió el reto. Poco después, incluso contactó a Eliseo, no para rogarle que volviera, sino para notificarle sobre la llegada de un nuevo vestuario. La banda seguía. El espectáculo debía continuar. El reemplazo llegó rápidamente. Juan Antonio Coronado, proveniente de los Caracoles de Durango, tomó el micrófono y con él, la banda retomó su rumbo. Temas como La rama de mezquite y El temido cargador central conquistaron las listas, manteniéndolos en la cima. Los años siguieron su curso. En 1992, nuevas transiciones marcaron la historia del grupo. Y en 2002, un nuevo integrante tomó el relevo: Mario Marichal. Junto a él, Ramón Ayala alcanzó otro momento legendario: la grabación de su álbum número 100, un disco que no solo celebraba su trayectoria, sino que incluía temas inolvidables como Del otro lado del portón, confirmando lo que ya todos sabían. Ramón Ayala no era solo un músico, era una institución, un relámpago eterno en el firmamento de la música norteña. Con un repertorio que superaba ya las 15 canciones clásicas y una carrera sólida, Ramón Ayala se encontraba en la cúspide de su trayectoria. Pero en 1995, tras una larga gira por Estados Unidos, una llamada inesperada lo sorprendió. Cornelio Reina quería reunir a los Relámpagos del Norte para una gira especial. Quizá pensaba que el paso del tiempo había curado viejas heridas. Tal vez esperaba un sí inmediato. Pero la respuesta no fue tan simple. Ayala, centrado en su presente y con una agenda apretada, no pudo comprometerse por completo. Sin embargo, la admiración mutua no se había desvanecido. De esa chispa nació una alternativa única. Una gira donde Reina se presentaría primero con los Bravos del Norte. Y después reviviría la magia de los Relámpagos del Norte. El público enloqueció. Las presentaciones fueron un éxito inmediato. Pero el destino tenía otros planes. La salud de Cornelio se deterioraba silenciosamente. Años de excesos comenzaron a pasar factura. Y el 22 de enero de 1997, el ídolo cayó. Su fallecimiento no solo marcó el fin de la gira, marcó el fin de una era dorada en la música regional mexicana. En lo personal, Ramón Ayala encontró refugio en su hogar, al lado de Rosa Rodríguez, la mujer con la que formó una familia estable y amorosa. Juntos tuvieron 2 hijos, Ramón Ayala Jr. y Yesenia Ayala, quienes crecieron rodeados de guitarras, acordeones y el inconfundible eco de la historia que su padre construía con cada nota. Pese a la intensidad de su carrera, Ramón siempre buscó equilibrio entre el escenario y el hogar. Mantuvo una imagen pública intachable, alejada de los escándalos que suelen acompañar a los ídolos, pero ni siquiera él pudo esquivar las tormentas por completo. El 17 de diciembre de 2009, la noticia sacudió los titulares. Ramón Ayala fue detenido en Cuernavaca, acusado de presentarse en un evento vinculado con actividades ilícitas.
El show había sido contratado por un grupo relacionado con el crimen organizado. El impacto fue inmediato. Las dudas y especulaciones comenzaron a surgir. Según los reportes, Ramón no sabía a qué estaba asistiendo. Alegó que no fue él quien firmó el contrato, sino su equipo. Y aunque eso parezca una excusa común, lo cierto es que la contratación fue completamente privada, sin filtros ni antecedentes del cliente. La presión mediática fue implacable. Las autoridades decidieron retenerlo 40 días para investigar. Sin embargo, el 23 de diciembre, fue liberado por motivos de salud. Pasó los siguientes 35 días hospitalizado, en recuperación, y cuando finalmente volvió a hablar, lo hizo con firmeza. Soy inocente. Años después, la investigación cerró sin cargos. No se halló evidencia en su contra. No había vínculos ni movimientos financieros irregulares. Ayala salió limpio, pero tocado. Aún así, como tantas veces antes, se levantó. Sin embargo, no todo fue armonía. Cornelio, apodado cariñosamente Teco, era apasionado y temperamental. Su lucha interna con el alcohol lo alejaba del grupo por días, incluso semanas, generando fricciones con Ramón. A veces parecía más enfocado en impulsar a su esposa como cantante que en fortalecer al dúo. En una ocasión, esa obsesión lo llevó a ignorar por completo una presentación clave, encendiendo tensiones entre ambos. Incluso durante los conciertos, su actitud posesiva limitaba el acercamiento del público, como si temiera compartir el brillo de su arte. En el escenario, los roles eran tan marcados como los caminos de un río. Ramón dominaba el acordeón y los coros, mientras Cornelio era la voz principal, el alma de las letras. Aunque comenzaban a hacerse un nombre en México, su verdadero objetivo era otro: cruzar la frontera, grabar discos y conquistar el mercado estadounidense. Viajaron a McAllen, Texas, con la esperanza de firmar un contrato discográfico. Pero la realidad fue dura. La falta de documentos y los prejuicios de la época los enfrentaron a un muro casi infranqueable. A menudo eran señalados con el término despectivo, mojados. Una etiqueta que dolía y recordaba que no todos los caminos están pavimentados para los soñadores. Cuando todo parecía perdido, un giro inesperado los llevó al Ice Bar, un modesto local cercano al puente fronterizo. Allí, tras una presentación, un hombre en una furgoneta se les acercó. Les entregó una tarjeta. Al leer el nombre, sus corazones se detuvieron un instante. Paulino Bernal, leyenda del acordeón y fundador del influyente conjunto Bernal. Pero más importante aún, figura clave de Bego Records, una de las disqueras más importantes del género. Esa noche, el destino les abrió la puerta que habían golpeado durante años. Paulino les ofreció grabar 4 sencillos, pero el camino aún guardaba más pruebas. Llora, llora. Oh gran Dios, mis ojos ingratos y Santa Amalia no lograron despegar. La disquera empezó a perder la fe, pero rendirse no era una opción. Con la determinación de quienes saben lo que se juegan, Ramón y Cornelio convencieron a Bernal de darles una segunda oportunidad. Así nació en 1964 su primer álbum, Ya no llores. Esta vez la historia fue distinta. Temas como Celos, Santos y El Coyote empezaron a sonar fuerte en la radio, abriéndoles las puertas del éxito. Bernal, además de productor, se convirtió en mentor. Les dio un consejo que marcaría sus carreras para siempre. El que escribe es el que trasciende, no el que solo repite. Inspirados por esas palabras, decidieron contar las emociones del pueblo en sus letras, darle voz a los que no la tenían. Y fue ahí donde comenzó el verdadero fenómeno de los relámpagos del norte. Su ascenso fue como su nombre: una tormenta brillante, veloz e inolvidable. En cuestión de meses, dominaron la escena musical del norte de México y el sur de Texas, lanzando álbum tras álbum, sin pausa, sin freno. Y así, desde el lodo de una casa humilde hasta los escenarios que jamás soñaron,
Ramón Ayala y Cornelio Reina demostraron que los relámpagos no solo iluminan el cielo, también pueden marcar para siempre el corazón de un pueblo. El ascenso imparable de los relámpagos del norte no pasó desapercibido. Su popularidad cruzó fronteras y llamó la atención de figuras legendarias como Antonio Aguilar, quien los invitó a participar en las bandas sonoras de varias de sus películas, incluyendo El hijo de Gabino Barrera, La captura de Gabino Barrera y El ojo de vidrio. Era claro, habían dejado de ser promesas para convertirse en íconos, pero como toda historia intensa, el éxito también trajo consigo la sombra de la separación. En 1971, el dúo llegó a su fin. La noticia cayó como un rayo, y con ella, los rumores comenzaron a circular. Algunos afirmaban que la ruptura había sido causada por un triángulo amoroso, donde se involucraba a la esposa de Cornelio Reina. Pero Ramón Ayala fue tajante. Aquello no era más que un invento. La separación, aseguró, fue una decisión estrictamente profesional. Cornelio optó por seguir su camino en solitario, enfocándose en la música de mariachi desde la Ciudad de México. Mientras tanto, Ramón se mantuvo firme en sus raíces norteñas, y no perdió tiempo. Ese mismo año fundó una nueva agrupación que cambiaría la historia del género: Los Bravos del Norte. Con su pasión intacta y un oído fino para el talento, Ramón guió a la banda con paso firme. El primer gran golpe llegó con Ni por un año, un tema que abrió camino a lo que estaba por venir. Pero fue en 1979 cuando alcanzaron un hito definitivo: el disco de oro por Chaparra. Aquel reconocimiento no solo validó su trabajo, lo catapultó aún más alto. Ese mismo año, Ramón formó una dupla poderosa con Eliseo Robles, quien asumió el rol de vocalista principal. La química entre ambos era innegable, y juntos llevaron a los Bravos a una nueva era de gloria. Dicen que hay melodías que no solo se escuchan, se sienten. Y cuando suena un acordeón en el alma de México, hay un nombre que resuena con fuerza: Ramón Ayala. Conocido como el rey del acordeón, Ramón no solo transformó la música norteña, sino que la elevó a un símbolo de identidad, de historia y de emoción para millones. Pero detrás del ídolo, del artista que conquistó escenarios en ambos lados de la frontera, se esconde un hombre cuya vida estuvo marcada tanto por el triunfo como por el dolor. Esta es la historia que va más allá de los aplausos, una travesía íntima contada con el corazón abierto, a través de los ojos de su propia hija. Desde sus humildes comienzos en Monterrey, Ramón supo lo que era luchar. Uno de 9 hermanos, creció entre campos de algodón y sacrificios diarios. A los 6 años, su padre le regaló un acordeón, sin saber que ese gesto cambiaría el curso de la música mexicana para siempre. Ese instrumento se convirtió en su refugio, su bandera, su voz. A los 7 ya se presentaba en pequeños locales, donde las monedas eran escasas pero el aplauso valía oro. Fue allí, en la tierra caliente de Tamaulipas, donde su destino comenzó a tomar forma. Años después, una separación familiar lo llevaría a vivir entre Reynosa y McAllen, dividiendo su niñez entre la esperanza y la nostalgia. En ese vaivén de emociones, encontró un santuario inesperado: el bar Cadillac, cerca de la estación de tren. No era solo un bar, era un templo musical donde Ramón aprendió que la música es más que notas, es experiencia, es calle, es vida. Y fue ahí, entre cartas, dominó y sonrisas cansadas, donde conoció a Cornelio Reina y Juan Peña, 2 leyendas que ya brillaban con luz propia. La escena que siguió parece sacada de una película. El joven Ayala, apenas un niño, pide tocar el acordeón de Peña. Y cuando sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas con la polca Rosa Ana, el silencio se convirtió en ovación. Nacía una estrella. Pero para brillar profesionalmente, Ramón necesitaba algo más que talento. Requería permisos, trámites, respaldo legal, y aunque al principio fue rechazado por su edad, el arte, cuando es genuino, no conoce barreras. Gracias a quienes creyeron en él,
Obtuvo el permiso necesario y comenzó a tocar en bares con más regularidad. Su gran oportunidad llegó de la mano de Homero Guerrero, de los Cadetes de Linares, quien le abrió las puertas al mundo profesional. Pero el destino le tenía preparada una jugada aún mayor. Cornelio Reina, ya separado de Peña, lo invitó a formar un nuevo dúo. Ramón no lo dudó. Aceptó, y juntos crearon una de las alianzas más poderosas que haya visto la música regional mexicana. Pero incluso los caminos gloriosos tienen su sombra. A lo largo de su vida, Ramón Ayala enfrentó momentos que dejaron huellas profundas, pérdidas que no salieron en los titulares, pero que calaron hondo en su círculo más cercano. Su hija, en un emotivo testimonio, relató con valentía lo que significó despedirse de él. El dolor de una hija que vio partir no solo a un padre, sino a un pedazo del alma del pueblo mexicano. Lágrimas de quien más lo amaba. Así podría resumirse el vacío que dejó su ausencia, pero también la grandeza de su legado, que sigue vivo en cada nota, en cada canción que nos recuerda de dónde venimos y a quienes debemos tanto. Ramón Ayala no fue solo un músico, fue un cronista del sentir del norte, un arquitecto de memorias que siguen sonando fuerte, aunque él ya no esté físicamente con nosotros. Porque hay voces que no se apagan, hay acordes que siguen vibrando, y hay historias que merecen ser contadas una y otra vez. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Los Relámpagos del Norte. La tormenta musical que nació entre el lodo y la esperanza. A veces, las grandes leyendas no nacen bajo reflectores, sino bajo techos de cartón y cielos inciertos. Así comenzó el viaje de Cornelio Reina y Ramón Ayala, dos jóvenes con un sueño enorme y un presente lleno de carencias. Por 5 años recorrieron los rincones olvidados del norte de México, llevando su música a cantinas donde el aplauso era sincero, pero las recompensas escasas. Vivían en una casa hecha de caña, con piso de tierra que se convertía en barro cada vez que la lluvia caía. Pero ni la pobreza ni la incertidumbre les robaron el espíritu, porque lo que los unía iba más allá de lo profesional. Era una hermandad forjada en los acordes y en las adversidades. Volvió a los escenarios, aunque no sin tropiezos. En una ocasión, un cambio de sede inesperado en un concierto en Puebla dejó a cientos de fans desorientados. El episodio, sumado a su ausencia temporal de los reflectores, dio paso a rumores alarmantes. Algunos incluso comenzaron a decir que Ramón Ayala había fallecido, pero en 2010, el propio Ramón se encargó de silenciar las habladurías. Con una sonrisa firme y una voz decidida, reapareció para decir: «Estoy vivo, estoy bien, y la música continúa». Anunció nuevos proyectos y regresó con la misma energía que lo convirtió en leyenda. Sin embargo, la vida aún le tenía preparada una última herida. En julio de 2020, en plena pandemia, José Luis Ayala, su querido hermano y talentoso baterista, falleció debido a complicaciones por COVID-19. Fue un golpe devastador, una pérdida profunda, pero como siempre lo hizo, Ramón Ayala no se detuvo. La enfermedad que le arrebató la vida a José Luis Ayala no solo devastó a Ramón, fue una pérdida con eco profundo en toda la música regional mexicana. Su hermano no era solo familia, era parte de su alma artística. Un baterista con estilo único, admirado por colegas y adorado por los fans. Su partida, producto de complicaciones por COVID-19, dejó un silencio difícil de llenar. Pero Ramón Ayala, como tantas veces en su vida, volvió a encontrar fuerzas, esta vez en la fe. En los últimos años, su vida se transformó. Dividió su tiempo entre la música y su creciente devoción espiritual. Fundó espacios de oración, brindó consuelo a quienes lo necesitaban, y se convirtió en un referente de esperanza para muchos. Su fe en el Espíritu Santo no solo lo sostuvo, lo convirtió en guía. Pero ese despertar espiritual no lo alejó del escenario. Al contrario, lo hizo más completo. Su pasión por la música siguió vibrando fuerte, ahora acompañada de una generosidad sin límites. En Hidalgo, Texas,
organizó año con año la Gran Posada de Ramón Ayala, un evento benéfico donde no solo regalaba juguetes y celebraba la Navidad, sino que incluso organizaba quinceañeras para jóvenes sin recursos. En su edición número 50, esta tradición alcanzó un hito histórico. Medio siglo de posadas, medio siglo de sonrisas. Porque el legado de Ramón no se mide solo en discos o premios, sino en los gestos que cambiaron vidas. Y ahora, a sus 78 años, el llamado rey del acordeón está lejos de colgar su instrumento. Con entusiasmo, ha emprendido una gira titulada El comienzo de un fin. Pero como él mismo aclaró, esto no es una despedida, es un nuevo comienzo. En 2024, continuará llevando su música a nuevas ciudades, manteniendo el título de la gira como un símbolo de evolución, no de cierre. Y eso no es todo. Ramón Ayala ya tiene en mente un proyecto ambicioso, un álbum de duetos con artistas de distintos géneros. Imagina esto, una canción de reggaetón con acordeón, o un tema con Pepe Aguilar, la banda El Limón y otros grandes del momento. Fusión de tradición con modernidad. Norteño con urbano. Legado con futuro. Así es Ramón Ayala, un joven de Monterrey que venció la pobreza, conquistó escenarios y reinventó la música norteña con su sello inconfundible. A lo largo de décadas, ha escrito una historia sin igual, llena de ritmo, pasión, fe y corazón. Y lo mejor de todo, aún no ha terminado. ¿Cuál es tu canción favorita de Ramón Ayala? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas biografías. Dale like, compártelo y prepárate para el próximo capítulo en este viaje por la vida de los grandes de la música. Nos vemos en el siguiente video.